Quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión, un texto que a mí me bendice mucho y que siempre creo que viene a ser un buen recordatorio en este tiempo de que Dios siempre está buscando la manera de hacernos pensar de una manera distinta quizá a la que estamos acostumbrados. Ya sea porque llevamos años, llevamos toda una vida con una línea de pensamiento, o simplemente por el hecho de que cuando nosotros nacimos, ninguno de nosotros nació cerca de Dios, sino que todos apartados por naturaleza propia, estamos apartados de Dios y nuestros pensamientos a medida que nos vamos acercando a Jesús se van moldeando en su forma de pensar. Y me hace analizar quizás que en la Biblia entera la revelación de Dios va de a poquito. Cuando vemos desde el Génesis hasta todo el Antiguo Testamento, la Biblia se va revelando de manera progresiva. Ya no podemos evaluar el Antiguo Testamento de la misma manera que lo hacemos hoy día, por ejemplo, porque ya está como todo desarrollado, es como de a poco. Pero si hay un punto de inflexión importante en medio de la escritura y que es el clímax de toda la Biblia, es cuando Jesucristo llega a la humanidad, se revela como el Hijo de Dios y se va en sacrificio, se entrega, digo, en sacrificio en la cruz por nosotros. Ese es el momento culmine. Pero en el camino a la cruz, Jesús también se encarga de cambiar intensamente la forma de pensar de sus discípulos, de quienes eran sus seguidores. Escogió a 12 personas, tipos de buen corazón, pero personas que tenían hartos defectos, de los cuales uno siempre se siente identificado con ellos porque eran buenos para mandarse ciertos condoros y la verdad que vamos a leer un relato donde mostraron en cierta manera una de sus peores partes. Sin embargo, el Señor en un acto de misericordia les lanza una palabra, un mensaje que lo único que hace es generar un refrigerio, pero también un replantearse de cómo son las cosas. En la vida del cristiano es así. Por lo general, nuestra vida, mientras está sometida a Dios, va generándose esa mutación, esa transformación o esa metamorfosis, si le quieres llamar. Y es justamente porque Él está interesado en que no seamos de la misma manera, sino que realmente sigamos avanzando en ese propósito que tiene para nosotros. Así que creo que es una buena introducción para este pasaje donde nos muestra como les dije recién, a los discípulos en su peor, en una de sus peores facetas a lo mejor. El texto está en Marcos capítulo 10, versículo del 35 al 45. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, pero si estás siguiendo la Biblia en otro, en otra versión, porque la Biblia tiene diferentes versiones, no hay problema, yo creo que la lectura la vas a poder seguir igual, pero si no, puedes escuchar atentamente el pasaje que voy a estar leyendo a continuación. Me van a disculpar un poquito que de repente voy a hacer unas pausas, que estoy con una tos, así que para no saturar el micrófono ni romper los oídos ahí voy a mutear de vez en cuando, ¿ya? Bien, paso piola. Marcos capítulo 10, versículo del 35 al 45. Dice lo siguiente: Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron a Jesús: Maestro, queremos que nos conceda lo que venimos a pedirte. Ya esto es llegar y pedir. Jesús les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron: concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo o ser bautizados con el mismo bautismo que yo voy a recibir? Y ellos dijeron: sí podemos. Entonces Jesús les dijo: a decir verdad, beberán del vaso que yo bebo y recibirán del mismo bautismo que voy a recibir. Pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra Jacob y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse más grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bien. Llama la atención este pasaje porque en realidad es un momento donde ya la popularidad de Jesús se ha
hecho evidente en toda la región. Es alguien que ya ha hecho hartos milagros y en ese punto probablemente ser parte del círculo de Jesús era un motivo de honra, sin duda. Los discípulos lo entendían, era parte de andar con Jesús. Hasta que, claro, empieza después la persecución, camino a la cruz, ya digamos que ahí los discípulos, incluso cuando vemos ese episodio de la negación de Pedro, ya vemos que incluso le asustó la figura de Jesús. Sin embargo, en este punto era un momento de la historia donde ellos se sentían orgullosos de ser parte de ese grupo exclusivo de Jesús. Pero no suficiente con eso, hubieron algunos que quisieron, en cierta manera, adelantarse a los otros 12 que ya eran cercanos, o sea, tomar cierta cercanía más intensa, por así decirlo, considerando quizás algunos detalles pequeñitos. Este texto también está relatado en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 20, pero tiene una pequeña diferencia con este texto que dice en Mateo capítulo 20 que es la mamá de estos muchachos que se acerca a Jesús a hacer esta petición. ¿Ya? Cuando hacemos una armonía del Evangelio y decimos, bueno, ¿por qué existe esta diferencia? Es porque son dos personas que están relatando el texto desde diferentes puntos de vista y lo que nos quiere decir esto es que probablemente fue una conversación familiar. La pregunta es, ¿por qué fue la mamá que se acercó aquí a conversar con Jesús? O en este caso fueron los dos hermanos que fueron a presentar esta petición. Y quizás tiene que ver con que ellos eran hijos de un empresario famoso de la época, que era Zebedeo. Ya era un empresario pesquero que no era un típico pescador que se iba en el botecito, sino que tenía varios botes y entre ellos era un hombre, entre comillas, afortunado de la época porque tenía varios hijos varones y en esa época tener hartos hijos hombres significaba que los hijos se podían sumar al trabajo de su padre y eso involucraba obviamente que podían adquirir más cosas, ya o podían doblar la fuerza de trabajo y es justamente lo que el Zebedeo podía hacer con sus dos hijos. Por eso Jacob y Juan eran hombres de pesca, eran hombres de mar. Y así se transformaron en una familia de pesqueros, pero además de eso, ellos no solamente andaban solos con Jesús, sino que también su madre era una persona que andaba en el ministerio de Jesús, le andaba acompañando. La tradición bíblica dice que era Salomé y que probablemente también, como una persona acaudalada, probablemente también era una persona que aportaba económicamente al ministerio de Jesús, ¿ya? Entonces, estos personajes eran también conocidos, Jacobo y Juan, como los Boanerges, ¿ya? O hijos del trueno se traduce, que era básicamente, los llamaban así porque a lo mejor eran personas bien efusivas, apasionadas. En algún momento fueron los que le pidieron al Señor que quemara una ciudad entera, así de choros eran. O sea, eran personas que eran bien impulsivas, por así decirlo. O sea, tenían ciertas características que la Biblia no los oculta y que probablemente por eso se sienten en esta disposición de acercarse a Jesús y decir, ¿saben qué? A lo mejor nosotros podemos tener una posición mayor. A lo mejor en este grupo, si bien somos los 12, pero dentro de los 12 hay algunos que pueden estar más cerca del maestro. Y parecía que en ese momento resultaba ser una petición. No sé, yo me imagino que ellos dijeron, no creo que el maestro se niegue con todo lo que aportamos al ministerio. Yo creo que el maestro no se va a negar. Tengo la impresión que era un sentimiento así. Sin embargo, aquí es cuando Jesús comienza a trazar una línea y empezar a enseñar, digamos, algo que comienza a marcar estos muchachos y que queda registrado en la escritura. Como algo que hoy día tiene que repercutir en nuestro corazón. Y es la frase particular cuando Jesús dice, entre nosotros, entre ustedes, no va a ser así, ¿ya? Y de hecho es el nombre de este mensaje, entre ustedes no va a ser así, porque la idea es que si todo el mundo piensa que es de una manera, bueno, para ustedes no es así, ¿ya? Para ustedes es diferente. Pero primero que todo, la respuesta de Jesús comienza a marcar esta pauta. ¿Ya? Jesús les dice, no saben lo que piden. Aquí voy a leer en Nueva Traducción Viviente, una versión un poquito distinta, pero que me gusta como es porque aclara bastante más. Dice, Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Esa es la pregunta que Jesús les hace. ¿Saben que en la Reina Valera, que es una versión un poquito más tradicional, no sale la palabra amargura?
¿ya? Y esta palabra en realidad no aparece en el texto original, pero la Nueva Traducción Viviente la coloca muy bien porque en realidad Jesús se estaba refiriendo metafóricamente a algo que todavía no ocurría. De hecho, los discípulos muchas veces escucharon mensajes de Jesús que no los entendieron hasta que después Jesús fue crucificado, hasta que después de la crucifixión reciben el Espíritu Santo para comprender toda esta revelación. Hasta este momento, ellos pensaban que Jesús era un libertador que venía a liberarlos de la opresión romana. Pensaban que Jesús era un libertador de armas, un libertador político, ¿ya? Y es así como muchas personas se han atrevido a decir que Jesús tuvo un rol más social que otra cosa, pero en realidad el rol de Jesús era espiritual. Lo que estaba hablando acá, el rol de Jesús venía a marcar la vida espiritual de las personas. Y en este caso, Jesús le dice, ¿pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Ya, o sea, estaba hablando de la copa amarga de la ira. Si me permiten adelantarme un poquito en la historia, cuando Jesús está en el Getsemaní a punto de ser tomado preso para ser crucificado, él dice, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, más se haga tu voluntad. En ese punto Jesús estaba refiriéndose a esa copa amarga y aquí está haciendo un adelanto a aquello, ¿ya? A eso se refería. Y lo otro dice, ¿pueden ustedes ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Pero ellos se sentían muy cerca de Jesús, por lo cual su respuesta automática fue, claro que podemos. Sí, Señor, nosotros podemos. ¿Por qué no podríamos? ¿Ok? Sin embargo, no entendían que Jesús hablaba metafóricamente. Esto nos habla un poquito de que probablemente ellos no entendían muy bien el propósito de todo esto o cuál era el por qué Jesús estaba. Estaban equivocados en el sentido de que él no venía a liberarlos políticamente, ni no era un guerrero tampoco que venía a liberarlos de la opresión de Roma, sino que venía a liberarlos de sus pecados y eso no lo entendían todavía. Entonces, Jesús les dice, claro, que efectivamente ellos van a beber de esa copa. Leamos el texto. Ellos dijeron, sí podemos. Entonces Jesús dijo, a decir verdad, beberán del vaso que yo bebo. ¿Ya? Y aquí está entregando una buena palabra. Dice, y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Pero no me corresponde a nosotros concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Ahora, a mí me surge la pregunta en este punto. Como les decía recién, ¿cuál es la razón por la cual estos muchachos se sienten en la posición de poder decirle al maestro, colócanos a la diestra y a tu izquierda para que podamos estar en ese lugar de gloria? Yo pienso a veces que tiene que ver quizás con un sentimiento de exclusividad, ya que a lo mejor seguramente venía por la posición económica o porque algunos de ellos ya habían sido testigos de eventos grandes como la transfiguración, habían acompañado a Jesús en momentos de oración. Quizás ellos sentían que tenían una posición de exclusividad, ¿ya? Puede que se hayan engañado con eso. Perdón, en este punto estoy especulando. La Biblia no habla de esto. Estoy simplemente pensando cuál pudo haber sido la razón para que ellos pensaran que podían tener un lugar exclusivo. Quizás puede haber sido orgullo, claro, por el nivel de compromiso que tenían con el ministerio. Eso podría haber sido una razón, como lo dijimos en la introducción. Pero lo que yo más me inclino es porque tenían realmente ignorancia en el propósito. Al ser a lo mejor de una clase acomodada, pensaron que podían aspirar a la misma comodidad que pensaban que iba a tener Jesús cuando estableciera su reino terrenal. Ya, y lo estoy poniendo entre comillas, porque no iba a haber reino terrenal. Ellos probablemente creían que lo merecían, lo cual se puede traducir en una confusión humana muy corriente que cada uno de los que sigue a Jesús podría tener, porque si hay algo que nos ilusiona cuando llegamos al Señor, es que realmente Él nos llena de su paz, nos llena de su tranquilidad, nos llena de su gracia cuando nos acercamos a Él por primera vez, cuando tenemos la oportunidad de adorar a Dios con todo relax, por así decirlo, confiados de que cuando estamos en su presencia todo se siente bien.
la palabra, el mensaje, un buen abrazo de un hermano realmente nos suben el ánimo. Y con ese tipo de cosas nosotros decimos, está todo bien, estamos avanzando. Y pensamos que hay algunas cosas que ya están solucionadas, ¿ya? Pero la verdad que las cosas no dependen de nuestros sentimientos, sino que obviamente los hechos fácticos hablan por sí solos. Eh, a lo que me refiero es que a pesar de que Dios nos llena de su gracia, nos llena de esperanza, nos da salvación, los problemas que a veces nosotros podemos tener no se solucionan de un día para otro, ¿ya? Jesús, si hay algo lindo que tiene Él, es que nunca oculta el costo de seguir a Jesús, que involucra que nosotros sí o sí entramos en un proceso de transformación. Pero a veces lo que nosotros esperamos, porque justamente nos sentimos bien, es que las cosas se solucionen rápido. Sabes que cuando yo me convertí al Señor hace hartos años atrás, eh, yo recuerdo que teníamos, estábamos de aniversario, no me acuerdo qué evento grande teníamos en la iglesia, y yo me acuerdo que estaba full comprometido con este evento de aniversario. Pero me acuerdo que paralelamente en el colegio tenía una prueba de biología. ¿Cómo olvidar esa prueba de biología? Si hay algo que yo soy un cero a la izquierda es en biología. En realidad soy un cero a la izquierda en hartas cosas, pero una de ellas es biología también. Y que las mitocondrias, no sé, y algo así era. Y me acuerdo que teníamos una prueba un día viernes en la mañana y yo estaba con la cabeza que el fin de semana, que la música y toda la cosa. Y me acuerdo haber hecho una oración de esas que no recomiendo hacer, pero que por alguna razón resultaron. Y yo dije, Señor, por favor, en tu nombre, que se suspenda la prueba. Señor, y empecé a orar, pero fervientemente para que se suspenda la prueba. Y no sé si todavía se da, pero era prueba coeficiente 2, o sea que valían por dos notas, ¿ya? O sea, eso podía definir tu resto de semestre o trimestre que teníamos en ese caso. Y me acuerdo que esa vez fue súper, ¿cómo es la palabra? Adrenalínico, porque me acuerdo que la prueba iba. Estábamos en la clase antes de que llegara el profesor y de repente, cuando toca el timbre para el cambio de profesor, abre la puerta y no era el profesor, sino que era nuestra profe de jefe de curso y nos dijo, oh, hoy día se suspende la prueba de biología porque el profe tuvo un problema. Todos mis compañeros no lo supieron, pero fue a causa de mi oración que fueron todos bendecidos. Eso, para los que eran compañeros míos, el Rick era Cachito Freisa que teníamos ahí en biología. Prueba con él. El Seba a lo mejor también se acuerda de él. Y nos suspendieron la prueba de biología y cómo bendecí yo a mi grupo. Fui el fin de semana al aniversario, todo bien, fabuloso. Pero yo tenía un problema que me penó mucho tiempo y hasta el día de hoy peleo con eso, que es la falta de disciplina, ¿ya? Y resulta que la semana siguiente, el muy pavo, tampoco estudié, ¿ya? Porque me dediqué a hacer otras cosas. Ujú. Pero ahí estaba yo el jueves en la noche, con la misma oración. Señor, suspende esa prueba, poniendo a prueba al Señor. Si lo hizo una vez, lo puede hacer dos veces, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuento corto, no se suspendió por segunda vez la prueba. Ujú. No me fue tan mal, pero sí me fue mal porque un 4 no me servía. Y bueno, eh, malos resultados. Y es que suele pasar que nosotros a veces pensamos que porque nos sentimos bien o estamos haciendo algo para Dios o somos parte de un grupo tan lindo como este, pensamos que todo está resuelto. Porque a veces nuestros problemas o todas nuestras cosas eh, que nos molestan en nuestro interior, esperamos que Dios las remueva quirúrgicamente, pero me he dado cuenta en mi experiencia que Dios más mueve por medio de tratamientos más que por cirugías. No sé si entienden la figura. A veces pensamos que esperamos, es como esperar una hora en el Cefam. Es como que cuando me atienda el doctor, ahí se me va a acabar el problema. Pero en realidad no nos damos cuenta que ya estamos en el tratamiento, porque la espera en sí es Dios transformando tu vida. Entonces,
Cuando el Señor les dice a sus discípulos, ¿de verdad ustedes van a beber la copa que yo bebí? Sí, claro que sí, pero no tienen idea lo que me están pidiendo. Porque beber la copa conmigo no significa que nos vamos a sentar en una mesa de reyes, que todo va a estar solucionado rápido y que van a estar bebiendo la copa ahí con los grandes. Significa que van a vivir o beber también esa copa de amargura igual como yo la voy a vivir. Jacob murió asesinado por la persecución de Herodes en Hechos de los Apóstoles, está registrado, si no me equivoco, es como en el capítulo 15, 16 por ahí, está registrado la muerte de Jacob. Juan murió exiliado en la isla de Patmos muchos años después. Pedro murió invertido, ¿ya? Matías me parece que lo empujaron desde la punta de un templo y cayó y se rompió. Esteban, bueno, Esteban no era de los 12, pero murió apiedrado. Entonces, la mayoría de los que siguieron a Jesús tuvieron muertes no muy gratas. Entonces, pero fíjate que sí era sentarse a la derecha o a la diestra de Jesús, o sí era vivir en la gloria con Él, porque el Señor lo que estaba haciendo es cambiarle su forma de pensar. Insisto, a veces nosotros creemos que porque hay un proceso, o perdón, porque nos sentimos bien, nos llenamos de paz en el corazón, significa que todo está resuelto y la verdad que no. Nuestros problemas no se solucionan por estar cerca del Señor. Sí, es fuerte lo que estoy diciendo. No se solucionan, pero se afrontan distinto. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí el Señor le estaba enseñando esa lección a ellos. Los discípulos buscaron gloria, pero estos hombres se encontraron con un proceso, entraron en un proceso de transformación que no acabó hasta el día de su muerte. Obviamente buscaron la gloria, pero se encontraron con pruebas que una vez que recibieron el Espíritu Santo la afrontaron con toda la fe del mundo. Por algo fueron llamados después los padres de la iglesia, pero en ese momento que pidieron no lo sabían. Buscaron la gloria, obviamente, de un rey como Jesús, pero les dio un corazón completamente rendido, porque lo que se ve en el resto de su vida es que no buscaron más la gloria, sino que buscaron rendirse a Dios de todo corazón. Entonces, quizás una primera lección es que a veces Dios nos tiene que saber decir, no sabes lo que estás pidiendo, no sabes lo que estás pidiendo, porque a veces realmente no vamos a recibir lo que queremos, sino que simplemente lo que necesitamos. Ahora, segundo punto, mira, los discípulos, el resto de los discípulos no estuvieron contentos, ¿ya? Versículo 41 en adelante dice que cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra Jacob y contra Juan, evidentemente. Pero Jesús los llamó, y aquí les tira la frase que para mí es central en este lindo recordatorio de este mensaje. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones los dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Entonces, ser su esclavo es una palabra fuerte para ese tiempo. El interés siempre despierta el enojo, ¿ya? Y lo que ocurrió en este momento es básicamente que el Señor dio pie para que o la situación más que nada, dio pie para que se mostrara que había quizás un conflicto latente. Porque es algo que ellos ya habían estado conversando acerca de quién iba a ser el primero que se sentaba con Jesús. Habían discutido acerca de su posición en el ministerio, obviamente demostrando que era un tema de interés para ellos. Quizás había una competencia implícita, ¿ya? Que obviamente el Señor se encargó de hacerla evidente, pero lo importante acá es que el Señor siempre se contradice al modelo que este mundo nos ofrece. ¿Ya? La petición de estos hermanos deja entrever que obviamente mal entendían el reino de Dios, pero también que su forma de pensar estaba acomodado a la forma de este mundo. Ellos eran políticamente activos en la época. ¿Y cómo no iban a hacerlo si todo el pueblo estaba sufriendo por las políticas de ese tiempo? Estaban bajo opresión y eso quiere decir que tenían que pagar muchos impuestos, tenían que rendirle pleitesía a César, que estaban expuestos a la persecución y cualquier cosa que se levantara contra el imperio involucraba simplemente la muerte.
en algunos casos, podían sufrir abusos y sin tener ninguna justicia a su favor. O sea, socialmente ellos la estaban pasando mal. No es fácil, o sea, perdón, no es llegar y decir, tenían que aguantar nomás, cuando en realidad la opresión era inimaginable para nosotros que estamos en una cultura donde no estamos siendo oprimidos, por lo menos físicamente, ¿ya? Por lo tanto, ellos eran personas que sí eran políticamente activos, por decirlo. Ellos luchaban socialmente por mayor justicia. Sin embargo, el Señor los está invitando aquí a cambiar su modelo de pensamiento, pero de manera radical, ¿ya? Porque por la gracia del Espíritu Santo ellos con el tiempo fueron comprendiendo de que este reino poco tiene que ver con las cosas que vienen en el reino espiritual o lo que viene después de esta vida, ¿ya? Y es aquí donde nosotros tenemos que estar dispuestos a que hacerse grande en el reino de Dios involucra rendir por completo el corazón. Dice la palabra que en esta parte que dice el que quiera hacerse grande, y está usando la palabra telé, ¿ya? Que significa estar dispuesto. Y fíjate, o sea, en el fondo el texto lo que está diciendo, el que esté dispuesto a hacerse grande. Parece una contradicción porque, claro, uno dice, el que quiere hacerse grande es como si fuera un sentimiento, deseo hacerme grande. No, pero en realidad lo que está diciendo acá, el que esté dispuesto a hacerse grande, dejando ya claro que el hacerse grande involucra un sacrificio. Y en este caso, el sacrificio involucra rendir toda nuestra vida a Dios, porque es la única forma de cambiar nuestro pensamiento. No quiere decir que Dios estaba en contra de la grandeza, por cierto, sino que, pero no aspirar a la grandeza superficial, sino que a la grandeza de estar cerca de Jesús, que eso es básicamente el reino de Dios. Cuando Jesús les dice, por supuesto que van a venir a beber mi copa, le estaba entregando un privilegio. Esa copa era amarga, pero también le está diciendo que es una copa que trae salvación, es una copa que redime y es una copa que realmente nos hace vivir en la gloria de Dios. El otro día estábamos con los chicos compartiendo acá en la casa y con esto voy terminando y estábamos hablando acerca de, de Abraham. Perdona que me salte 1200 años antes en el Antiguo Testamento. Eh, Abraham, el Señor le entrega un hijo, le regala un hijo en su vejez y le pide que lo sacrifique, perdón. Fíjate el recorrido que hace Abraham para llegar al lugar del sacrificio tomó 3 días. Yo me acuerdo que cuando leí ese pasaje no pude evitar llorar al leerlo porque me imaginaba el dolor de un padre sabiendo que en 3 días más tiene que sacrificar a su hijo y tiene que caminar un recorrido largo para entregarlo. La pregunta es que uno dice, ¿cómo es que ese hombre aceptó el tema del sacrificio? Bueno, en ese tiempo los sacrificios eran común en la época, por lo tanto nadie cuestionó que este Dios también estaba pidiendo un sacrificio. Las otras religiones era parte de la cultura del sacrificio, entonces él dijo, bueno, a lo mejor este Dios que estoy conociendo también, también pide sacrificios. Entonces no lo cuestionó, pero fue con un dolor en el corazón. Y fíjate que en todo ese proceso, él fue obediente hasta el final. Y cuando está a punto de levantar el cuchillo para realizar el sacrificio, el Señor lo frena. Pero no significa que el sacrificio no hubo. Y no estoy hablando del corderito que después apareció por ahí con mucha mala suerte. No sé qué andaba haciendo un cordero por ahí, pero lo pilló y se supone que Dios lo proveyó y lo sacrificó. Pero yo siempre he pensado que el sacrificio sí estuvo en el corazón. El sacrificio fue. Porque en su corazón Él entregó lo que más amaba por dárselo a Dios. Y a veces seguir al Señor no involucra dar tu dinero, ¿ya? Porque hay gente que pide dinero. No involucra dar tu dinero, todo tu esfuerzo, agotarte, reventarte, sino que dar el corazón. Es económico eso, no cuesta plata, pero puede que duela más, porque es dejar de pensar en ti como la primera persona y comenzar a pensar en Dios como el primero. Para los demás es así, pero para nosotros no, porque tenemos una cultura distinta, que es la cultura del reino, y es la que el Señor está forjando en nuestro corazón por su Espíritu. Creo que hay procesos que son más largos por
por la terquedad de nuestro corazón. Yo el otro día conversaba con mi esposa y le contaba, le confesaba, antes de ella yo fui bien enamoradizo en mi soltería. Y me acuerdo que una vez estuve enganchado con alguien, así como enamorado. Qué bochornoso este testimonio. Eh, que me sonrojé. Y resulta que, resulta que estuve como así embobado un buen tiempo. Y después no fue, pues. No pasó nada. Fui soltero por decisión. Pero no por decisión mía, decisión de ella, porque no me pescó ni en baja. Eh, y sabes que con los años me he dado cuenta, no fue mala suerte, no es que era tan feo o no era atractivo. No, simplemente Dios no quería. Pero yo lo sabía desde hace mucho tiempo, solamente que me quedé con el corazón en ese lugar porque fui terco de corazón. Y cuando me enteré que ya no había nada por ahí, la sufrí y vamos colocando música romántica, en inglés, por supuesto. Eh, Aerosmith ahí de fondo y eh, sufriéndola, ¿me entendí? Pero yo dije, este sufrimiento me hubiese salido más barato si no hubiese sido tan terco en mi corazón. Y yo creo que hay procesos en nuestra vida que el largo del proceso depende simplemente de nuestra postura, de que si abandonamos o no abandonamos. Y sabe que, sí, no era la idónea, dice el ángel. Claro que no, porque ya la tengo, ya. Bien ahí, puntos para mí. Eh, pero en fin, eh, hay procesos que son más largos, más cortos, porque dependen de nosotros. ¿Cómo que depende de nosotros? Claro que sí, porque cuando nos embobamos en algo, cuando nuestro corazón se mantiene donde no tiene que estar, no estamos dejando que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestro interior. Entonces no resistamos el trato de Dios. No resistamos las palabras que cuando Dios dice, no, así no es, lo vamos a hacer distinto. No tratemos de hacerlo a nuestra manera, aceptemos lo que dice Jesús. Y claro, cuando Jesús coloca las cosas en orden, salen conversaciones incómodas. Los discípulos esa noche tuvieron una conversación incómoda. Tienen que haber retado a Jacobo y Juan, tienen que haber andado enojado con él. Pero todos aprendieron que el verdadero reino primero se escribe en el corazón. Así es que nos conviene hoy día, querida familia, que no nos resistamos, sino que si entre nosotros está la disposición a hacernos grandes, bueno, aceptemos estas palabras. Entre nosotros va a ser muy distinto. Y tomemos la copa que a veces es amarga, pero te aseguro que la gracia lo vale. El amor de Dios lo vale, porque el verdadero privilegio de esta vida no es estar cerca de nada más que estar cerca de Jesús. Eso lo arregla todo. Y esto es una antesala de lo que viviremos en el reino del Señor en unos años más. Bien, ¿les parece si oramos y entregamos nuestro corazón al Señor una vez más? Porque a veces incluso siendo de la gracia, siendo de la fe, siendo de una iglesia, nuestro corazón a veces igual se va para otro lado. Así que nunca es un mal momento para decirle, Señor, hoy día te entrego el corazón, nuevamente. ¿Ok? Señor, te bendecimos por tu palabra, Señor. Gracias porque trabajaste en el corazón de los discípulos en ese tiempo y quedó registrado en la palabra para que hoy día podamos entenderlo en nuestro corazón, Señor. A veces es difícil, Señor, resistirse, dejarse, Señor Jesús, llevar por el cambio, por lo que tú quieres hacer. Nos resistimos, Señor Jesús, porque estamos en un lugar de comodidad o simplemente, Señor, porque no queremos perder algo que es valioso. Sin embargo, nos disponemos delante de ti, Jesús, para cambiar nuestra forma de pensar. Aceptamos delante de ti el que tú nos digas que entre nosotros no va a ser así, Señor, pero también está dispuesto nuestro corazón a aceptar cuál es tu metodología, cuál es tu forma de hacer las cosas, Señor. En esencia, Señor, aceptar, Señor, tu buena, agradable y santa voluntad para con nosotros, Señor. Permite que tu presencia, Señor, nos ayude a entregar una vez más el corazón delante de ti y decirte adoro con todo mi corazón.
Que mi corazón sea un sacrificio vivo delante de ti, que te honre, que te agrade, Señor. Porque a pesar de nuestros problemas, de nuestras diferencias, a pesar de nuestras falencias, Señor, o de todas las cosas que podamos carecer, aún así nuestro corazón, aunque esté roto y herido, lo entregamos a ti, Señor, porque sabemos que tú lo quieres restaurar, nos quieres abrazar y nos quieres proyectar, Señor, a una vida del reino, de una vida que va más allá de esta vida, Señor, que representa el vivir una eternidad contigo, que es lo mejor que nos puede pasar, Señor. Ayúdanos a tener la fe para soltar aquello que nos frena, Señor. Ayúdanos a tener la confianza de saber que tú perdonas, Señor, nuestras faltas, Señor. Y también ayúdanos que en nuestro corazón entendamos que hay cosas que tenemos que saber dejar porque a ti no te agradan, Dios. Pero que aceptemos que aunque sea doloroso, vale la pena porque tú vales la pena. Gracias, Señor, porque tú no ocultas el costo de seguirte, Señor. Y es tan amoroso, Señor, ese mensaje tuyo hacia nosotros que lo aceptamos con toda humildad, Señor, sabiendo que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, quien queremos que habite en nuestro corazón por sobre todas las cosas. Y cerramos esta oración, Señor, diciéndote una vez más, te doy todo mi corazón a ti, Señor. Mi vida entera te adora, Señor. Todo mi ser bendice tu santo nombre, Señor. Porque tú eres el Señor de mi vida y quien dio su vida en sacrificio en la cruz por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, querida familia, por escuchar tan atentos, tan amablemente. Les bendigo y recuerden, lo más lindo que podemos hacer en este tiempo es seguir dando el corazón al Señor día tras día. Bien, que el Señor les bendiga, familia.